Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Daniel Hochman. Él es economista y presidente del Banco Estado. Con él vamos a conversar sobre los brotes verdes en la economía chilena, sobre el rol de la banca y, por supuesto, sobre el futuro del Banco Estado. Daniel Hochman, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias. Vamos a partir conversando de usted en su papel de economista, que es muy destacado y además profesor y todo. Los brotes verdes que se anuncian para la economía chilena, bueno, especialmente el ministro Marcel, está muy satisfecho de eso. ¿Qué tan sólidos son esos brotes verdes y qué es lo que pueden proyectar de aquí en adelante para los siguientes par de años? Yo creo que son bastante sólidos. La economía viene en una reactivación ya desde hace bastantes meses. Hay ciertos indicadores más duros que uno podría señalar que indican que efectivamente hay un repunte de la economía después de un largo proceso, de un ajuste muy largo. Tal vez el indicador más sólido podría ser el que está asociado con la inversión que se proyecta, que típicamente se mide con un catastro de bienes de capital, que lo que hacen es esencialmente ir considerando los bienes de capital que van a ir incluyéndose, que van a ir invirtiendo una serie de proyectos que se van listando. Y que son decisiones que han sido en principio aprobadas por los directorios de las empresas. Y si tú miras eso, lo que tú tienes es que nuestra proyección de inversión, la inversión esperada para el periodo 2024-2027, se duplicó desde el comienzo del año pasado a comienzos de este año. O sea, hay básicamente una expectativa de que efectivamente va a haber mucho más inversión, muy fuertemente asociado con el sector minero. Además, eso de la mano, ¿verdad?, de un precio del cobre muy favorable. Así es que yo creo que efectivamente hay señales bien positivas. Está además todo lo que está asociado con las iniciativas, algunas del gobierno, otras del sector privado. Hay una cartera nueva, ¿verdad?, de concesiones que se está anunciando en infraestructura. Hay también una bastante agresiva cartera de proyectos de infraestructura pública. Tienes también lo que significa, en términos de institucionalidad económica, un par de leyes que son bien promisorias y que apuntan también... Permisología, partiendo, Permisología. ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con que esa es una traba importante, los inversionistas están de acuerdo, cuando nos ven de afuera nos dicen, oye, ojo con eso, la OECD nos dice, oye, aquí ustedes tienen un problema, pero todos estamos de acuerdo en ese problema, hay un diagnóstico y hay un proyecto de ley, y un proyecto de ley que a estas alturas está en una etapa de tramitación más o menos avanzada, importante que se apruebe más o menos rápido, y creo que eso es bueno para todos. Así es que eso también va a generar cierto dinamismo, va a reducir la incertidumbre asociada con los proyectos de inversión, de todo tipo de permisos también para las empresas más chiquititas hasta Claro. las más grandes, con reducciones muy sustantivas de tiempo. También entró otro proyecto que también en largo plazo puede estimular la inversión, porque está asociado con esta agencia para calidad de las políticas públicas, que debiese también llevar a debates más orientados por la evidencia, por la data, más que por contiendas políticas más contingentes. Y tienes también las agendas asociadas con cosas que desde afuera ven con un interés enorme, como por ejemplo, ¿verdad?, el desarrollo de la industria del litio, del hidrógeno verde, claro. que esencialmente es algo que ya podemos ver un enorme interés. Sí. Ahora, desde el punto de vista del empresariado o de los gremios empresariales, ¿consideran igual que todavía falta más énfasis en crecimiento? Tuvimos aquí la semana pasada a Lorenzo Gasmuri, un miembro de directorios, ex past presidente de ICARE. También lo dijo Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA en la gira, como que falta todavía que este gobierno se comprometa más con el crecimiento a juicio de ello. ¿Ha avanzado suficiente el gobierno en poner el foco en el crecimiento, siendo que ha reconocido el mismo gobierno que no era parte de su agenda, digamos, de la agenda o del programa de gobierno del presidente Boric en su inicio? No era un énfasis que estuviera allí. Yo te diría que sí, o sea, mal que mal, estos proyectos los está impulsando el Ejecutivo con mucha convicción, con mucha energía, todos los temas asociados con la enorme cantidad de cosas que se requieren para echar a andar industrias tan promisorias como el hidrógeno verde, que dicho sea de paso, pueden llegar a ser de niveles de inversión similares a lo que tiene la minería hoy día en Chile.
han requerido un montón de gestiones de parte del gobierno, así que yo creo que el gobierno, después de efectivamente no tener el crecimiento como un elemento protagónico en su programa, hoy lo tiene como un elemento central y yo creo que a estas alturas es bien importante, sobre todo con el tipo de trabas que han surgido en la tramitación de proyectos, que el Poder Legislativo también ayude con la agenda, Claro. por ejemplo, de la tramitación del proyecto de permisología y otros que Sí. también están asociados con la agenda de Ahora, Daniel, en crecimiento. materia de litio, por ejemplo, que es uno de los grandes temas y en realidad mirar el futuro desde el punto de vista de lo que Chile puede obtener por tener litio es esperanzador, ¿no? Pero también hay críticas de que Chile está detrás, que Australia, Argentina están siendo mucho más agresivos, que desde el punto de vista de cómo China está viendo el desarrollo de Chile en el litio, el esquema no les parece el mejor. Y también se está debatiendo de si debería ser o no concesionable, o sea, en el fondo, por qué tiene que ser este modelo de explotación del litio y no otro que podría traer dividendos más rápido, entendiendo además que la ventana de precio del litio no es eterna y también puede contraerse, como de hecho ha habido una contracción de los precios. Mi impresión es que si avanzamos en la política nacional del litio, en un año más la discusión va a ser otra. De hecho, en unos pocos meses más la discusión va a ser otra. Porque en unos pocos meses más ya vamos a tener claro cuáles son las manifestaciones de interés de parte de potenciales inversionistas en esta industria. Y lo que estamos viendo es interés de países asiáticos, de Arabia Saudita, de los franceses, de los alemanes. Así que mi impresión es que va a haber inversión, va a haber bastante inversión en este sector y bueno, creo que es algo que vamos a empezar a notar bastante pronto. Así es que yo creo que es algo que denota cierta impaciencia tal vez, estamos un poquitito ya choreados de estar en que las cosas estén tan siempre un poquitito nubladas y que cueste tanto avanzar. Yo creo que aquí efectivamente se han ido destrabando las cosas y esto es algo que uno debería esperar en los próximos meses, que va a empezar a tener serias, diría yo, indicaciones de que va a avanzar con mucho interés por parte de inversionistas de todas partes del mundo. Sí. Para cerrar el tema del crecimiento económico, Daniel, claro, más allá de que a lo mejor desde el empresariado van a querer siempre más crecimiento, la verdad es que es importante, es muy importante tenerlo y Chile hace una década por lo menos, está con un crecimiento bajo. O sea, y el crecimiento que se proyecta no es alto. O sea, estamos siempre por debajo de lo que debiéramos estar creciendo para lograr ser un país desarrollado, ¿no? Y poder satisfacer todas las demandas de derechos sociales que tenemos pendientes en nuestro país a nuestro nivel de desarrollo. ¿Qué crees tú que es esencial, ya no de este gobierno, sino como una política de Estado, para superar eso y poder tener una política de crecimiento que nos lleve a dar ese salto al desarrollo? Mira, yo quiero marcar una nota más bien optimista. Yo creo que en este momento tenemos algo así como una suerte de bendición verde. Habitualmente se habla de que los países que tienen un exceso en recursos naturales, por ejemplo en cobre, que sé yo, tienen un poquito una maldición porque se tienden a especializar demasiado en eso y no generan industrias de mayor valor agregado, con mayor base tecnológica, mayor intensidad en qué sé yo, un capital humano avanzado, etcétera. Yo creo que hoy día estamos en una coyuntura espectacular, con un enorme grado de oportunidades para Chile, vinculado fundamentalmente con lo que ya dijimos, con materiales que son minerales, que son críticos para la transición energética, cobre, litio, tierras raras, cobalto, etcétera. Y bueno, el potencial de desarrollo de una industria de hidrógeno verde fuertemente basada en energías renovables no convencionales, sol, ¿verdad? Viento. Tenemos una suerte enorme, la mejor tasa de reconversión electrovoltaica del mundo. Lo mismo pasa en el sur con los vientos, que son más constantes y más fuertes que en otras partes. Y tenemos que ser capaces de transformar eso en una tremenda oportunidad que no podemos desperdiciar. Parte del tema pasa efectivamente por que los permisos vayan a la velocidad adecuada y que nos sigan manteniendo como un lugar atractivo a escala mundial para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Nosotros tenemos el potencial no solo de transformarnos en exportadores de sustentabilidad para el resto del mundo y tener una estrategia de desarrollo alineada con la sustentabilidad, sino que además el desarrollo de esas industrias está asociada con una sofisticación de nuestra economía que es una deuda pendiente. Parte, si tú me preguntas a nivel más estructural, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una economía más sofisticada, una economía en donde el valor del conocimiento y de las personas sea más alto en el valor agregado que producimos, y tenemos la posibilidad de hacer eso a partir del desarrollo
de estas industrias que tenemos estas tremendas ventajas comparativas respecto al resto de los países del mundo. Vamos ahora a estos brotes verdes en la economía y este momento que podría venir de mucho más esperanzador de lo que fueron los últimos par de años con el ajuste, aunque no hubo recesión que estaba tan pronosticada, igual han sido momentos de ajuste muy complicados y muy difíciles, ¿no? ¿Cuál es el rol de la banca? Y lo pregunto especialmente por esa frase del presidente de que los bancos debieran dejar de ser tan coñetes. ¿Son coñetes los bancos? Es muy habitual que cuando hay un periodo más contractivo, un periodo de ajuste económico en donde la economía se ralentiza, el mundo financiero también se ralentiza. El sector financiero tiende a moverse con el ciclo y en algún sentido puede incluso profundizar el problema, ¿verdad?, de una baja actividad económica. En ese sentido, yo más bien lo que quiero resaltar es que nosotros como Banco Estado tenemos un rol diferente. Y ese rol diferente, puedes llamarlo de distinta naturaleza, pero es un rol estabilizador, también lo hemos llamado contracíclico, y parte de lo que hicimos durante el último par de años fue precisamente generar oportunidades de financiamiento en momentos en que el sector financiero estaba un poco más contraído. Así es que yo te diría que más que cuestionar las palabras del presidente o cuestionar las estrategias del resto de la industria financiera, que tiene además horizontes de evaluación y accionistas que miran los balances en horizontes muy distintos a los que los miramos nosotros. Nosotros somos un banco que tiene que velar por el desarrollo del país y por lo tanto nos preocupa ver a una empresa no cómo le va a ir este año, sino que cómo le va a ir en el próximo par de años. Te voy a dar un ejemplo súper concreto. Uno de los sectores más atrasados en términos de reactivación y que ha sufrido más en términos del ajuste, diría que 4 años de ajuste, es el sector de la construcción. Exactamente. En un país que tiene un déficit habitacional y que además tiene necesidades de nueva infraestructura y renovación de infraestructura sustantivo. Y además son grandes empleadores. Así es, y además grandes motores de la inversión. Entonces, este es un sector que es crítico para el país, que el país necesita de manera esencial y sin embargo está sufriendo muchísimo. Bueno, efectivamente, si tú eres un banco privado, vas a tomar en cuenta que efectivamente esto es un sector que está con niveles de riesgo importantes. Y por lo tanto, bueno, efectivamente vas a tener cierta cautela al momento de entregarle financiamiento a una empresa de esta naturaleza. Nosotros como Banco Estado tenemos que mirar la empresa así, ¿sabes que esta es una empresa que ha funcionado bien 40 años, que sabe hacer las cosas, que el país necesita para los próximos 40 años, dadas estas necesidades que tiene, y la vamos a evaluar con un horizonte distinto? Vamos a tratar de entender hasta qué punto efectivamente los que están gestionando esta empresa la están gestionando bien, tienen claro que están en una contracción y por lo tanto que tienen que tomar medidas que sean razonables y tener planes de negocio que se ajusten a la realidad que existe, pero que efectivamente estamos mirando a esta empresa con una mirada larga en base a lo que esta empresa ha hecho hacia adelante y sus prospectos futuros, con un horizonte diferente en términos de horizonte temporal al que tiene una institución financiera más tradicional. Y vamos a hablar del futuro del Banco Estado, por supuesto, Daniel, pero quiero no cerrar el tema de la banca en general, porque no todo el mundo, bueno, aunque el 80% de los chilenos y chilenas adultos son clientes del Banco Estado, que no deja de ser una cifra bien impresionante, pero las personas trabajan con otros bancos, o sea, ¿qué pasa con la banca en general en un momento en que hay que reactivar el consumo, en que hay que reactivar los créditos hipotecarios? Por ejemplo, créditos hipotecarios están altísimos. Personas que antes podrían haber tenido acceso a comprar su casa propia o su departamento ya no lo tienen. Y eso, por supuesto, va generando esta crisis relacionada con la construcción, con el sector inmobiliario. Entonces, hay un rol, más allá de que entiendo como presidente de banco no querrá criticar a sus colegas presidentes de otros bancos, pero hay un rol también de la banca en general de contribuir de un cierto modo a no sé, a hacer más sólidos estos brotes verdes en la economía chilena. Una cosa que es importante entender es que también observamos ciertos brotes verdes asociados con el financiamiento. Es cierto que el sector financiero se ha demorado en despegar con respecto a otras crisis. Tú puedes decir, mira, se han pasado tantos meses de reactivación o una economía más o menos lenta, después de un cierto tiempo estas cosas empiezan a despegar. Se ha demorado el sector financiero, de hecho todavía estamos en un ciclo financiero medio contractivo. Pero también es cierto que hay ciertos segmentos que ya están empezando a recibir más financiamiento. Nosotros, por ejemplo, es cierto que el año pasado expandimos nuestra oferta de colocaciones
más de 3 puntos, en contraste con el resto de la banca que se contrajo como 1,5 puntos. Pero hoy día ya observamos ciertos segmentos, sobre todo los segmentos asociados con las empresas más grandes, entre otras las mineras, que ya están empezando a recibir más financiamiento. Y también es típico que eso empiece a difundirse hacia otros sectores en la medida que la economía va mejorando. Parte de lo que hicimos como parte de nuestra política contracíclica o estabilizadora fue también tratar de ayudar a los hogares. Hicimos varios hipotecazos con tasas muy por debajo de las que estaban prevalentes en el mercado. Parte de eso probablemente todavía va a ser necesario durante ¿Pero empujaron este a los año. demás bancos también a seguir en esa senda? Empujamos un poquitito, pero la verdad es que nos hicimos cargo de buena parte del mercado el año pasado. O sea, no sé, pues cerca de un tercio de las viviendas que se financiaron el año pasado en hipotecario las hizo Banco Estado, cosa que es muy por sobre la participación de mercado que tiene el banco en un año habitual. Y está bien que así sea. Y lo que yo esperaría es que las cosas van a ir mejorando paulatinamente. Va a ir creciendo la economía, van a ir mejorando los salarios reales. Piensa que parte del tema también tiene que ver con dos cosas. Uno, hubo inflación y por lo tanto los salarios reales todavía tienen que crecer un poquitito para tener un poder de compra similar al que había antes de este periodo. Eso hace que, entre otras cosas, lo que la gente puede comprar o financiar en términos de una hipoteca sea más restringido. Eso va a ir mejorando en los próximos meses y todavía tiene una TPM, una tasa de política monetaria del Banco Central, que está bien por encima de lo que debiese ser la tasa neutral, y eso también debiese ir bajando en lo que queda del año, y por lo tanto eso también debiese ir reactivando el sector financiero, el gasto, etcétera. Ahora, Daniel, un tema que por supuesto recalentó la economía y dañó el mercado de capitales y explica en parte el alza de los créditos y también de los créditos hipotecarios fueron los retiros de fondos de pensiones. ¿Qué opinión te merece el hecho de que haya un grupo de diputados del PPD, de hecho, que estén promocionando esta idea, planteando esta idea de que o hay reforma o hay nuevo retiro, al cual ya hay voces que se han ido plegando porque además en momentos electorales es bien difícil de resistirse a una demanda que si le preguntáramos a la gente probablemente todos dirían que quisieran otro retiro de fondo de pensiones, aun cuando sabemos que daña la posibilidad de una reforma de pensiones porque daña lo que cada uno tiene, pero además tiene este efecto en el mercado de capitales y en el encarecimiento del crédito. Bueno, yo en el pasado me he manifestado respecto de esto, cuando Sí. fue el alza, o sea, cuando fue el retiro original de pensiones, mi opinión no ha cambiado, creo que es una muy mala idea. No sé si quiero expandir mucho más, pero la verdad es que no es una buena idea. No, digo de cara a que haya políticos ya, no solo podríamos, no solo se trata de Gaspar Rivas, el actual vicepresidente, no solo la diputada Pamela Giles, personas que siempre han estado en este tipo de política, sino que haya personas del socialismo democrático y de otro grupo que estén diciendo, bueno, a lo mejor si no hay, incluso gente del Partido Socialista diciendo, bueno, si no hay, o sea, partido oficialista, con todo lo que ha costado a este gobierno y al ministro Marcel combatir justamente una inflación que estaba desbordada. Mira, con franqueza yo esperaría que este tipo de ofertas vayan moderándose, que tengamos un mayor grado de racionalidad. Ese mayor grado de racionalidad, en este caso, yo diría que pasa por dos cosas. Por un lado, que ese tipo de propuestas no terminen aprobándose y al mismo tiempo que ojalá avancemos en reformas que están pendientes hace tanto tiempo. Pensiones, Entonces, efectivamente, claro, uno echa de menos un sistema político tal vez un poquito menos estridente y que sea capaz de llegar a acuerdos sustantivos para el país. Vamos al Banco Estado. Como decíamos, la sustentabilidad es muy importante, pero también tener una mirada distinta de lo que sería a lo mejor la de el presidente de un banco que tiene que deberse al accionista directamente, ¿no? Porque acá los accionistas somos todos los chilenos y por lo tanto mire el bien del país. ¿Cómo se balancea la sustentabilidad del banco? Porque por supuesto tiene que tener una sanidad financiera y seguir evolucionando y avanzando, pero por otro lado ayudar y apoyar, ¿no? Se lo pregunto también, Daniel, porque la anterior presidenta del banco, la hoy día ministra Jessica López, tuvo una frase que fue bien polémica que dijo, bueno, a veces hay que sacrificar un poco la utilidad del banco por apoyar a las personas. ¿Cómo se balancea eso? Mira, nosotros el año pasado tuvimos políticas que efectivamente tenían tasas bastante más atractivas que el resto del mercado, tanto en el caso del hipotecario como para el caso del financiamiento de pyme, y nos fue bien.
nos fue bien desde el punto de vista de la última línea, si tú quieres. Entonces yo creo que es posible hacer políticas que estén alineadas con lo que el país necesita y que también sean exitosas desde el punto de vista de los resultados del banco. Este es un banco que, siendo un banco público, es un banco que por ley no puede irle mal, tiene que ser sustentable financieramente. Ahora, es un banco que es distinto. Nosotros hemos estado acuñando la idea de que qué es lo esencial de este banco, es que hace banca pública. Y hacer banca pública significa atender necesidades que efectivamente tienen que ver con las necesidades del país. Y el banco lo ha hecho históricamente. Este es el banco de la inclusión financiera en este país. O sea, si tú miras lo que significa en los niveles de bancarización de este país y cómo eso está asociado, por ejemplo, a la introducción de la cuenta RUT, eso es un fenómeno que todavía miran desde los países desarrollados como un éxito fenomenal. Eso lo empujó este banco. Tenemos que seguir impulsando la inclusión. Nosotros seguimos expandiendo nuestra red de sucursales en el país, seguimos apuntando a otras formas de inclusión financiera que esperamos que sean parte de lo que dejamos, ¿verdad?, para las administraciones que vienen. El rol contracíclico que jugó el banco, este rol estabilizador también, es ir contra, es algo distintivo, es algo que no hizo el resto de la banca y va de la mano de que este es un banco que tiene que cuidar esta economía y puede hacerlo sin que le vaya mal. El hecho de que, claro, sí, adelante. Y después te diría que está también todo el rol que tiene el banco hacia adelante, hacia el futuro del país, un poquito lo que hablábamos, lo que tiene que ver con las oportunidades. Este es un país que tiene que abrazar con más fuerza la economía digital y no generar más brechas a partir de eso. Bueno, este banco tiene un rol que jugar, en términos de ayudar a que, por ejemplo, las empresas más chiquititas se suban a la economía digital. Es un banco que tiene que también apoyar la innovación. Lanzamos el año pasado una banca para startups. Estamos ayudando a empresas con alto potencial de crecimiento y base tecnológica a que se listen en bolsa, que haya más innovación en la base productiva de nuestra economía. Estamos empujando fuertemente una agenda asociada con las finanzas verdes, vinculada con la posibilidad que tienen las empresas y los hogares de hacer la transición energética, de apoyar también las políticas asociadas a la agenda del hidrógeno verde. O sea, este es un banco que también tiene que jugársela por las oportunidades de desarrollo futuro del país. Claro. Así que esa es un poco la mirada que tenemos y en hoy día. lo de futuro, lo digital y también en la expansión territorial, ¿no?, que como la cuenta RUT llegue a todos los lugares de Chile. Una última pregunta, Daniel. Este modelo del Banco Estado, ¿no?, que es exitoso financieramente, pero tiene todas estas miradas de objetivos públicos que se van cumpliendo. ¿Es un precedente interesante de cara a la reforma de pensiones y la posibilidad de tener una AFP estatal, por ejemplo? Yo diría que esa es una discusión que está teniendo lugar en el Parlamento. Prefiero no pronunciarme al respecto. Digo porque siempre se dice que lo estatal no tiene el mismo nivel de eficiencia, que entonces los incentivos a tener logros económicos no son los mismos. O sea, hay esta idea, ¿no?, de que lo estatal es más burocrático y que tiene menos sentido o menos urgencia de conseguir ciertos resultados. El Banco Estado es un banco especial en Chile y en el resto del mundo. Cuando te miran de afuera te dicen, oye, qué interesante este modelo de un banco que por un lado está sujeto a la regulación bancaria de la banca comercial y que por otro lado está, ¿verdad?, expandiendo la banca a población que habitualmente no tenía acceso bancario, está haciendo estabilización con financiamiento en momentos en donde no hay financiamiento, está haciendo innovación y empujando lo verde, etc. Yo te diría que es una cosa especial y funciona bien y es una cosa que tiene buenos resultados, que tiene que ver con el esfuerzo de muchas administraciones que se han preocupado de profesionalizar el banco y también del hecho de que el banco actúa en un ambiente competitivo que le permita hacer bien su función pública. No tengo tan claro que eso sea cierto en todas las instancias de la economía y de la sociedad. Así que no tengo claro que eso sea cierto o una fórmula que sea válida para el caso de pensiones y de seguridad social. Un caso muy especial. Muchas gracias por esta conversación, Daniel. Muchas gracias a ti. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Les cuento que nuestro siguiente invitado es el sociólogo Manuel Canales. Él es profesor titular de la Universidad de Chile y de la Universidad de O'Higgins. Y con él vamos a conversar sobre los 5 años del estallido social y su libro La Pregunta de Octubre. Ya volvemos. Manuel Canales, ¿cómo está? Bienvenido a Influyentes. Gracias, Paula, por la invitación. Manuel, usted escribió uno de los libros más lúcidos respecto del estallido social, La Pregunta de Octubre. Faltan 3 meses para que se conmemoren 5 años del estallido social. ¿En qué quedó la Pregunta de Octubre, a su juicio? Bueno,
plantear que se va a conmemorar ya es parte del asunto. Estimo que incluso no habrá tal voluntad. Se va a O cumplir entonces. por ahí va. Lo que sí creo que habría que hacerlo, o más bien acordarnos en octubre, ¿no? Acordarnos de qué fue octubre según lo tuvimos como evidencia todos, todas. Pues octubre obligó a pronunciarse a cada quien. Y cada quien supo lo que supo. Y todos hablamos de algún modo. Y es muy extraño que toda esa memoria que ahí estaba naciendo, ese sabernos de un cierto modo, tomar razón de una cierta cuestión de Chile, más allá de todas las discusiones, había un consenso incluso respecto a que estaba la cuestión de la demanda de dignidad, la demanda social, o como fuera los derechos económicos sociales, como quieran nombrarlo. El tema de la desigualdad, el tema de la injusticia y la rabia que eso generaba, el tema de la frustración y el sentimiento de fraude de muchas personas que recibían como dolor, por así decirlo, el tener que decepcionarse de una promesa que habían abrigado y que al final del camino no estaba. Y eso como norma general. Entonces, efectivamente, vamos a llegar a los 5 años de cuando octubre. Y no se entiende este presente, creo, menos el paso siguiente, y quizás por eso se habla en tiempo tan corto, con frases también tan cortas, con palabras de tan corto vuelo. Hay que entender qué pasó en octubre y qué pasó en cada giro después de octubre para ir entendiendo la madeja. Sí. Incluso más, entender cómo llegamos a octubre. Y nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en el mismo tiempo desde el 2005 para acá. Un tiempo que no ha terminado. No, el tiempo de la crisis del modelo. La crisis no comienza con octubre, la crisis comienza el 2005, 2006, y en eso hasta la gente de derecha está de acuerdo, que en ese momento pierden el temple, que ya Bachelet Piñera no llevaban el rumbo ni sostenían la coherencia del esquema, que el esquema ya no daba. Y lo iban parchando, iban saliendo con nuevas propuestas como el Tú Puedes, iban movilizando ánimos, pero ya no tenía la coherencia que tuvo en los 90. Sí. Manuel, usted ha contado que, y lo comentamos de hecho cuando vino Influyentes, creo que el 2020, que en el momento del estallido, empresarios, políticos, centros de pensamiento se acercaron a usted porque usted es una de las personas que más había investigado respecto del malestar que se estaba desarrollando, generando en la sociedad chilena, especialmente en los jóvenes que estudiaban una carrera que después no rendía los frutos que esperaban, en fin, y distintas frustraciones. Usted lo había estudiado antes del estallido. Y que se acercaron a usted para entender y que, como dice usted, había una cierta apertura. ¿Qué pasó que se cerró esa apertura? De personas que yo imagino que de buena fe quisieron acercarse a usted para entender mejor qué es lo que había pasado y qué lecciones había que sacar de aquí en adelante. Claro. Eran conversaciones muy interesantes. Yo las aprecio porque permitían un diálogo complejo desde sus intereses, sus posiciones, pero claro, sentían que había que volver a reprogramar la lógica del negocio, como cuando tomaron noción de la crisis ambiental y entendieron que sin naturaleza no hay negocio. En octubre, parte importante de la clase empresarial entendió que sin sociedad no hay negocio, que esa crisis de orden público que ahí se instala impide cualquier lógica mercantil. Hay que producir sociedad como hay que resguardar naturaleza para que el negocio pueda fluir, por lo demás es como lo hacen habitualmente los capitalismos. Aquí no, porque el capitalismo potente que tuvimos tuvo esta forma descarnada de precarización, de individuación casi hostil, de esta coherencia purista en lo que hoy día en Argentina están medio descubriendo o teniendo que descubrir. Entonces, yo creo que hay que pensar qué fue octubre y cómo llegamos ahí. Y eso pasa por, de nuevo, finalmente entender que estamos en un tiempo incluso un poco más largo. Estamos en el tiempo que empieza a finales de los 70, cuando se funda este país, esta sociedad neoliberal, por así decirlo.
Esa tuvo un apogeo y el 2005 empieza la crisis. Esa crisis pasa por octubre como uno de sus momentos, el momento irrefutable de su sentido. Inolvidable, pudiera decirse. Vamos a ver si es inolvidable. Pero octubre no tenía una propuesta. Octubre era una demanda, octubre era un grito, octubre era una reivindicación, un téngase presente, y cuando responden a esta demanda, que era la dignidad, esa demanda dio lugar a un actor, claro, octubre, el movimiento, que tuvo una fábula, un mito, ¿no? Ese movimiento poderoso que creyó ser, que se insufló en la propia energía del moverse de millones. Y que también tuvo violencia. Y claro, y fue una de las partes de esa fábula y de ese mito. Pero hay que considerar, primero, que la forma básica que llamamos de violencia de octubre no era propiamente violencia, era, si se quiere, ofensiva. Era este avanzar sin retroceder. Esa idea de lo agresivo, que no necesariamente es violento. Pero las quemas de micro, las destrucciones, las quemas de iglesias, todo eso. Voy ahí, sí, correcto. Lo que quiero es ponerlo en su lugar. Es una parte de toda esta historia. En el corazón no está nada de este mito, ni de héroes, ni de perros de cualquier tipo. Es algo bastante concreto y existencial. Son las biografías. Eso es octubre. Son los dolores de las vidas de los que juegan el juego, siendo de clases populares, y que duele tanto finalmente, ya tanto, que cuando resuena, suena como sonó, ¿no? Eso es lo esencial de octubre, que después nadie ha querido volver a ver. Una pregunta, ¿fueron infiltrados los que hicieron la violencia de octubre, como dicen algunos dirigentes? Yo no lo sé, no creo nunca en conspiraciones, pero no tengo idea de eso, para ser franco. Lo que digo es que el corazón de octubre no está ahí. Yo estoy hablando del consenso que genera octubre, de lo que decía el presidente Piñera, el extinto presidente Piñera, en Naciones Unidas, en el 2020. Cuando hacía una lectura que yo, suscribámosla, eso es octubre, lo que dice ese señor, lo que dijo el presidente entonces. Que era una demanda que había que responder, que no habíamos sabido compartir el crecimiento, que no habíamos sabido entender que con esta desigualdad no hay sociedad posible, que entendía que había que tener una política de seguridad social, en salud, derecho. Todo eso era octubre. Manuel, ¿y qué pasó? Bueno, usted también ya lo ha dicho, vino la convención, que usted también fue de los primeros que dijo, la agenda que está desarrollando la primera convención es una agenda que podrá ser muy válida, decía usted, pero no es la agenda que irrumpió en el estallido social, que eran los derechos sociales. Fue la primera. Sí, entonces ahí se perdió la oportunidad y el momento, y se lo pregunto porque en ese momento las encuestas mostraban que había un alto apoyo al movimiento social del estallido. Incluso había un alto apoyo a pesar de la violencia. Claro. Pero eso cambió hoy día radicalmente y ya la palabra octubrismo es una mala palabra, así como toda la imaginería en torno a eso, y también ha quedado mucho más esta idea de que fue un movimiento violento y un movimiento que careció de una legitimidad en ese plano, ¿no? Al haber usado la violencia como método de resolver problemas políticos. Claro. Es curioso, eso es tal cual, ¿no? Y viene acompañado de este otro complemento de el tema de Chile, la cuestión de Chile es la inseguridad. Y octubre fue delincuencia y violencia. La pregunta es, ¿fue octubre solo delincuencia y violencia? ¿Alguien cree eso? ¿Alguien cree que existe el octubrismo como una organización y unas ideologías? ¿Alguien cree que alguien organizó aquello? ¿Alguien cree que la demanda social que se entendió por todos no era tal? Ahora, el metro, la mitad del metro quemado en horas, o sea, digo, no estoy aquí adheriendo a teorías conspirativas, y todavía no sabemos cómo fue posible. Es fascinante, que todavía es fascinante en el sentido fascineroso casi, sí, que no sabemos. Y nos vamos a ir a unos emblemas. No deja de ser que muertes no hay, ni invasiones de casa tampoco. No deja de ser entonces un terrorismo bien raro, porque los que tanto hablan de ese terrorismo de octubre, sí, ampararon las muertes de personas por agentes ultrapoderosos o las casas, se lo respeto.
Entonces, ¿dónde está el centro de octubre? No está allí. En su momento nadie, el mismo presidente Piñera en el discurso lo señala. Primero, plantea esto. Tenemos esta deuda y si no, no hay juego. Lamento también toda la violencia, lo que dio, pero entendiendo casi que alguna relación había entre esa rabia manifestada y esa demanda tan justa que habían desoído. Sin esto todos se pronunciaron, hasta el Chino Ríos, que dijo, yo no hablaré, porque no soy tan cara dura de sumarme a esto de la desigualdad si estoy lleno de privilegios. Tal cual, bien dicho. Todos tenían que pronunciarse, y todos se pronunciaron. Entonces, que ahora octubre sea reducido a aquello, es casi lo mismo que Chile sea reducido al Chile crimen. Al Chile busca a alguien a quien darle un castigo. Al Chile tras el sheriff. Y hay quien quiso ser sheriff y jugó con la estrellita. Y hay otro que sin la estrellita. ¿Qué es eso? Sino una fuga respecto a entender que octubre no fue aquello, sino el respirar de la fractura del apartheid chileno, porque no olviden que todo octubre era de un lado de la sociedad, no de los dos lados, ¿no? Y era por las cuestiones existenciales de ese lado. Ahora, Manuel, ¿cómo, bueno, sabemos lo que pasó con los dos procesos constitucionales, entre todo lo que ha pasado después del estallido, pasó la pandemia completa. Primera lápida. Pasó después los dos procesos constitucionales claro, que con distintos signos, ¿no?, terminaron siendo procesos que no le hicieron sentido a la gente. Y los dos, ninguno fue octubre. La primera forma en que octubre se acalla, claro, es la lápida del COVID, digamos. Y luego este equívoco que ante el silencio de octubre, porque ese es el punto, ahí se constituye un consejo constituyente muy especial con las fuerzas conservadoras en el suelo, con todo el sistema político en el suelo, y con un octubre que no tiene representación, y los que aparecen son unos colectivos que son la única fuerza viva, que además van a ser reanimados por este octubre con el que se van a mezclar y van a potenciar su trabajo. Ellos hicieron su tarea ante el vacío, porque octubre es una demanda, no es una propuesta, octubre no es un actor, octubre es una reivindicación desde una posición de la sociedad, que es la cuestión de Chile. Eso sigue de antes y de lo que sigue. Entonces, en ese desvío, octubre ya no habló nunca más. Octubre termina con, sí, quizás en el último momento es el apruebo, donde entró octubre por las urnas y marcó el 80%, que era la voluntad chilena de cambios, entendiendo que esos cambios tenían que ver con demandas sociales, 80%. Y luego en el discurso de Elisa Loncón, si tú quieres, el último momento en que todavía se respiraba una conexión con octubre. De ahí en adelante son otras agendas, mezclando cualquier asunto con cualquier otro, o sea, constitucionalismo sofisticado, con ecologismo, con primeralineísmo, y ninguna de esas corrientes fue el corazón de octubre. Sí. Y luego viene la reacción conservadora contra ese desvarío, tal que, quiero poner un punto, es tal el desplome de la izquierda nueva que va a asumir la interpretación de octubre, pero en esta otra clave, progresista, digámoslo así. Incluso con los que se le aferran en salvataje de la centroizquierda al inicio. Ellos quedan sin programa. Después del 4 de septiembre, después claro. del rechazo a ese intento, que además se lo creyeron completamente, genuina y honestamente por lo demás. Se quedan sin programa, sin espíritu, o sea, sin plan. Ya habían tenido que apurar uno cuando les tocó el liderazgo por la derrota de todos los demás. En ese vacío que ahora está por la no existencia ni siquiera de una izquierda capaz de responder nada, tenemos una arremetida conservadora sin borde, sin límite. Y además en muchas partes del mundo, lo acabamos de ver en las elecciones en la Unión Europea, de hecho. Efectivamente, pero aquí es sin límite. Aquí se permiten decir lo que se quiera. Por ejemplo, esto de haber reducido a octubre a esa manifestación de rabia y violencia. Es no recordar una sola de las palabras que dijeron todos ellos.
y supieron, desde la señora Morel, el señor Piñera. Ahora, ellos no son de ultraderecha, no son del Partido Republicano. Probablemente José Antonio Kast y su partido fueron mucho más duros, ¿no? Exacto. Ellos sí, pues, Kast efectivamente siempre impugnó a Piñera por este entendimiento. Y sin embargo, estaban absolutamente solos. Luego tampoco les da para vencer. Ya lo vimos cuando jugaron su carta del rodeo, etcétera. Tuvieron que retroceder y aún así ya no daba para más, digamos, ¿no? Yo veo que ahí hay un tema grave hoy día y que es parte del sistema político dando bote, ¿no? Esto de que cualquiera dice cualquier asunto. La señora Cubillos, por ejemplo, hace poco dijo, no hay nada más clasista que no apoyar a los colegios emblemáticos, porque impide la diversificación de las élites, por ejemplo. Fíjate la frase. Primero, no hay nada más clasista en educación que esto. ¿No será muy atrevido? Viniendo de dónde viene. Bueno, y de una ex ministra de Educación, además. Claro, ¿podrá ella no saber que efectivamente un tema crucial de Chile es la educación por su carácter clasista? Y que por ser clasista, más que educación, lo que hace es clasificar. Manuel, ¿y cómo se explica usted, pensando en todo esto que está analizando, los vuelcos del electorado chileno, ¿no? Porque no solo ha cambiado el electorado chileno por quien vota y lo que hemos hablado en las encuestas, cómo mira el estallido social, sino que también hoy día, bueno, la figura, el presidente extranjero mejor evaluado en Chile es Bukele, por ejemplo. Claro. Y la prioridad ciudadana del crimen también es una prioridad que es real, porque hay barrios que están tomados por el narco, ha entrado, digamos, crimen organizado, pasa en Latinoamérica, pero han subido los homicidios, los delitos violentos, eso también es verdad. Pero hoy día el grupo, digamos, del Partido Republicano de José Antonio Kast efectivamente desafía a la derecha tradicional con la votación, están desafiando la nueva elección municipal, han encontrado un electorado. Entonces, ya no solo es haber retrocedido respecto del consenso que se alcanzó en 2019 sobre los derechos sociales, en una agenda que tuviera eso, no la justicia social sino que también se está yendo hacia otro lado. Claro. Por eso se lo decía también, es un ¿Por qué pasó fenómeno esto? global. Pero ¿cómo explica usted este electorado que además elige una convención de un tipo, luego elige otra completamente distinta y que veremos ahora con el voto obligatorio en la elección municipal cómo se manifestará? De hecho, todas las elecciones han sido con resultados sorprendentes. Sí, Lo exactamente. que no deja de ser una norma paradójica. Un encuestador, Axel Khalif, me invitaba una vez precisamente a conversar sobre los parámetros con que se trabajaban las encuestas porque sentía él que había tal desorganización de los públicos, por así decirlo, y de las tendencias que probablemente habían factores cualitativos que estaban jugando y que explicaban un desorden así de expresivo, digamos, ¿no? Yo creo que lo central para no construir adversarios es la ausencia de alternativa al modelo. ¿Por qué, en definitiva, nos replegamos como conjunto de este casi olfato socialdemócrata que hubo desde Edwards, Piñera, Lavín? Estaban todos mirando a la idea socialdemócrata. De hecho, que Lavín se declaró socialdemócrata, ¿se acuerda? Porque él es Sí. artista y dice lo que hay que decir, pero Juan Sutil también lo decía. Tenemos que ir, yo en lo social, Chile tiene que ir a un país socialdemócrata. Sweet, el jefe de los empresarios decía, escuchamos un grito colectivo muy fuerte. Tenemos que ir hacia un sistema de seguridad social, en salud. Eso, ¿no? Eso es todo. ¿Por qué después se olvidó? Y en ese vacío va a aparecer este otro fantasma, con lo que tiene de real y con lo que tiene de no. Nadie dice que no hay crimen, nadie dice que no ha subido el crimen. Lo único que cabe preguntar, ¿está proporcionalmente informado eso? ¿O eso está amplificado hasta la película de terror y el rito religioso de congregarnos ante el mal y ver cómo los policías los persiguen y se castigan por nosotros? De eso mucho tiene la escena matinal y la repetición de la misma escenografía del mismo mal, digamos, ¿no? Sí. En fin, y es porque creo que lo decía Rubinstein, el director de la TAM, a propósito de una propuesta de Edwards el año 20,
que daba por muerto el modelo neoliberal y que lo había muerto octubre, ¿no? Este modelo está muerto. Tenemos que ir hacia una socialdemocracia. Sebastián Edwards, el Sí, economista. Sí. Sebastián Edwards. Y mientras no vamos a otro modelo, cabría preguntar qué sentido tiene cualquier propuesta puntual como las que hace ahora. Sí. Pero a mí el señor Rubinstein decía, mira, suena bien, pero no se puede. Es como portales, ¿no? Eso es para economías más profundas, o más maduras. Nuestra economía no está tan madura. La fruta puede madurar, la minería. Pero somos de minería y fruta, decía. Sí. Y con eso no da. Pero Manuel, veamos ahora la figura del presidente Boric y este gobierno con una izquierda que, bueno, es el gobierno más a la izquierda que ha habido desde el retorno a la democracia, pero que, claro, como dice usted, después del 4 de septiembre tuvo que enfrentar una realidad y además minoría en el Congreso, ¿no? Con lo cual, bueno, sus reformas más emblemáticas no las ha podido pasar. Usted decía, bueno, Boric ha aprendido como la desesperanza de la concertación. Entonces tengo dos preguntas. Uno, ¿tiene usted una mirada distinta de esos 20 años concertacionistas, pero en realidad fueron 20 y no 30 los de la concertación, en el sentido de que mirados ahora, desde el hoy, no fueron 20 años malos, o sea, fueron 20 años en que hubo más tranquilidad de la que hay hoy, por lo menos hubo más prosperidad de la que hay hoy, y había un sentido de futuro mayor en la gente, ¿no? De pensar que Chile podía llegar a ser mejor de lo que era hoy día. ¿Hay una remirada también suya de esos 20 años o lo sigue considerando años que en realidad no fueron lo suficiente o lo que pudieron haber sido, porque respecto de lo que los mandatarios realmente pudieron haber logrado? Bueno, fui distante de ese proceso desde el inicio por el convencimiento que ese camino no podía abordar las cuestiones que la política debe abordar en Chile, que es la desigualdad de cuna y una matriz productiva de empleos tales que la gran mayoría solo será jornalero y tendrá los salarios respectivos y así, ¿no? No quiero redundar en eso. Todo eso precisamente por el clasismo de la educación, de lo que habla la señora Cubillos, de los colegios particulares, de eso sí estamos hablando, que pueden reproducir el acceso a los puestos directivos, que son los puestos interesantes de la economía chilena, no 8 o 10%, 15%. Lo demás se aprende lo que haya que saber en el puesto. Esa cuestión que viene desde el origen de Chile ha sido siempre el tema de la política. O la mira o mira al techo. Miró al techo todo el siglo XIX. Hablaban de federalismo y etcétera, como ahora de equivalente. O la mira de frente, que fue todo el periodo del Chile de los 30 a los 70, dedicados a ese tema. ¿Cómo democratizamos esto? ¿Cómo complejizamos la producción? Porque si no, estamos condenando al jornaleo, a las masas, a la mayoría. Y este modelo iba a pararse sobre esa misma estructura. Ahora bien, lo que no puede negarse, y yo creo haber sido de los que primero me animé a partir de ese dato. En 2005 escribo un texto que se llama Ni pobres ni incluidos, la nueva cuestión social. Pero ¿qué quería primero enfatizar? No son pobres, ya no son pobres. El neoliberalismo sacó de la pobreza a ese conjunto, a esa masa, y es un dato histórico. El gobierno de la concertación, más bien, claro. Pero sí, todo el tiempo, pero es ese esquema, para ser justos, digamos, incluso con los más lejanos. Es José Piñera y su convicción potente, tal que hacemos hoy día lo que él dijo que íbamos a estar hablando, de elegir, etcétera, ¿no? Entonces, creo que efectivamente cuando se haga la película Los 90, así como va a ser una película de fiesta, de alegría, de prosperidad, porque efectivamente se estaba saliendo de la miseria, de la pobreza, y eso cambió de parámetros, y que el que no lo entiende y dice, no, si siguen siendo pobres, que no entiende lo que era la pobreza. El punto es que ese modelo, el 2005 se agota, y empieza a generar ya no ese sentimiento de prosperidad, sino de chatura. Más bien de frustración. De achatamiento. Sí. Empieza la gente a estar chata. Sí. Manuel, se nos acabó el tiempo, teníamos mucho tema que conversar, pero no puedo no preguntarle por lo que está pasando en la Universidad de Chile. Usted es profesor titular de la universidad, además enseña en Gómez Milla, y quiero preguntarle por esto que ha pasado, esta práctica de timbrar a los profesores y a las personas que entran a Gómez Milla, que ha sido muy criticada, y ese lienzo en que aparece la rectora Rosa Devés dándose un beso con Benjamín Netanyahu. Bueno, parto planteándome de mi posición personal, me produce una gran
distancia y molestia los alcances expresivos que eso trae, digamos. Yo no, de hecho tengo un gran concepto de la rectora Rosa Devés. Ella es parte de las soluciones que tenemos, no solo al problema, y ahí voy a ir al fondo, de la Universidad de Chile, sino de la vida universitaria, que no puede ser sino una proyección de lo que estábamos hablando antes. Lo que está ocurriendo allí, a mí, me produce esta distancia y esta decepción también, en el sentido que no veo una coherencia, un camino largo, un planteamiento, compartiendo por lo demás la causa palestina y el dolor del pueblo que está siendo tan maltratado. Pero, dicho eso, también no sé si esto se explique y los modos con aquello, creo que no. Y en ese sentido me parece, de hecho lo conversábamos en sociología ayer con los profesores, ¿no? Y conveníamos, profesora, en que quizás era hora de volver a convocarnos a una conversación muy profunda sobre lo que está pasando en la convivencia universitaria, en el sentido de la universidad, incluso la idea misma de universidad. Y no solo nosotros como la Chile, sino acaso como es hora de convocarnos como sistema de educación superior a una reflexión sobre el sentido y sobre los caminos que estamos siguiendo. Eso es lo que podría decir. Sí. Manuel Canales, muchas gracias por esta conversación. No, las gracias mías. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.